vamos a hablar de lo que es la crisis neonatal. Cuando hablamos de crisis neonatal nos referimos a que el niño ha convulsionado, ha tenido una crisis epiléptica. ¿Pero qué cosa es una crisis epiléptica? En realidad la crisis epiléptica es una descarga anormal de las neuronas y lo que nosotros vemos es la manifestación de esta descarga anormal. Esta manifestación, como vamos a ver más adelante, puede manifestarse de diferentes formas, diferentes signos, diferentes síntomas que vamos a tener oportunidad de ver algunos videos. Los neonatos convulsionan en una incidencia de 1 a 5 por 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Entonces, si sacamos la cuenta, en realidad es bastante frecuente. Y la Liga Internacional de Epilepsia, que es una entidad internacional que tiene que ver con todo lo que son las crisis, las convulsiones, la epilepsia, nos señala de que los estudios demuestran que la incidencia, o sea, la cantidad de crisis neonatales aumenta cuando tenemos niños con baja edad gestacional, o sea, los prematuros, que tienen también bajo peso al nacer, y también cuando estos niños están muy enfermos, es decir, aumenta la agudeza de la enfermedad. ¿Por qué es importante reconocer las crisis? Porque generalmente las crisis neonatales es una manifestación de alguna enfermedad severa en el neonato, entonces hay que reconocerlas. Además que la misma crisis per se puede interferir en el manejo del niño, es decir, en lo que es el soporte de ventilación mecánica, en la alimentación, etcétera. Y existen algunos estudios que nos dicen que la misma crisis per se podría causar daño cerebral, ¿no? Se han hecho algunos estudios, sobre todo en animales, y se ha visto que la misma crisis per se va a originar cambios anatomopatológicos, ¿no? Entonces observan, por ejemplo, que los animalitos que tienen crisis en la etapa neonatal tienen después, en el estudio patológico, un cerebro con menor peso, por ejemplo, y en el cual encuentran alteraciones bioquímicas, y entonces la pregunta sería si estas crisis pueden alterar el desarrollo cognitivo posterior de este ser vivo, ¿no? Todo esto aumentado por el daño de hipoxia. Existen algunos factores predisponentes en el recién nacido. Ustedes recuerdan que cuando nacemos nuestro cerebro aún es inmaduro, el proceso de mielinización aún no está completado. Además que vamos a encontrar que existen una serie de neurotransmisores que todavía no funcionan como debe ser por la inmadurez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cerebro inmaduro, el cerebro del recién nacido, es más convulsivo, o sea, tiene un umbral convulsivo que lo hace convulsionar con mucha mayor frecuencia que en etapas posteriores de la vida, ¿no? Y esto está relacionado con neurotransmisores. Para darles un ejemplo, el GABA es un neurotransmisor que es un inhibidor de las crisis. Sin embargo, en el cerebro inmaduro, al contrario, favorece las crisis, ¿no? Y al revés, ¿no? También en el cerebro inmaduro, el NMDA, que es otro receptor, el N-metil de aspartato, que en otros momentos es un neurotransmisor que al contrario nos protege, pues en este caso es excitable, ¿no? Entonces, quiere decir que el cerebro del recién nacido está más propenso a convulsionar. Uy, no quiere pasar. No quiere avanzar este. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿no se puede? Son los problemas de la tecnología. No estamos avanzando, pero estamos dependiendo de una máquina al final.
siguiente. ¿O ya lo puedo pasar yo? Ok. Pero cuando nosotros nos dicen, este niño tiene una convulsión, lo que nosotros primero tenemos que hacer es ver si realmente esto es una crisis epiléptica, es una convulsión o no. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Porque hay algunos fenómenos, algunos procesos que pueden parecer crisis y no lo son. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los tremores, cuando no hemos visto un recién nacido temblar, un temblor finito, rítmico, o que tiene mioclonías del sueño, eso que también tenemos nosotros, ¿no? Unos pequeños saltitos de brazo o piernas cuando estamos a punto de dormirnos. O el bebé que se estira, si ustedes tienen niños pequeños y ven cómo se estira el niño, pues eso es un movimiento normal, no necesariamente una crisis. O tiene movimientos como succión, o pueden tener un poquito de náuseas, a veces se atoran o regurgitan, o de repente una tosecita, y esto no es crisis, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar si esto es crisis o es un fenómeno no epiléptico. Y hay algunas pautas que nos pueden ayudar. Entonces, si nosotros vemos que el niño está teniendo algún movimiento y nosotros lo cogemos y esto desaparece, entonces esto no es crisis, ¿no? Porque las crisis, a pesar de que lo cojamos, sigue presentándose. Igualmente, nosotros no podemos desencadenar la crisis, ¿no? Entonces, a veces nos dicen, solamente cuando lo tocan tiembla, por ejemplo. Eso no es crisis, porque no puede ser desencadenado por el estímulo, ¿no? Tendríamos que pensar en otro fenómeno. O de repente nos dicen, está convulsionando, pero nosotros vemos nuestro monitor y vemos pues que no hay taquicardia, está saturando adecuadamente, la presión arterial se mantiene, no se pone pálido, ni rubicundo, ni cianótico, no, las pupilas están normal, no hay cialorrea, o sea, no hay estos fenómenos autonómicos que generalmente acompañan a las crisis. Entonces eso nos debe hacer dudar de que realmente sean crisis epilépticas.